estimado Elliot C. Alvarado, bienvenido a Mindcast, episodio 7, ya vamos en el 7. Eh, Les confieso que este es un episodio completamente inesperado. No planeamos esto ni tantito, es algo completamente en vivo, como nos gusta, orgánico. Entonces, estábamos teniendo nuestra junta semanal, Elliot y yo, aquí de Mindshop, y me iba a presentar, bueno, nos va a presentar un tema, un pequeñito caso de estudio sobre los grupos de estudio después de los ciclos, ¿no? Aquí en Mindshop, después de terminar un ciclo, lo que proponemos, que apenas estamos empezando, hicimos un piloto, ahorita vamos a platicar un poquito de todo eso, todos los detalles. De hecho, yo puedo levantar un poco de información que tengo acá de mi lado, pero proponemos grupos de estudios, asignamos bueno, no asignamos, cada quien se decide autonombrar como el guía, el tutor o el líder y lleva el grupo. Son grupos chiquitos y Elliot me ha estado comentando que el grupo que se aventó él con unas cuantas personas que ahorita nos va a platicar, pues les fue bien, estuvo padre. Entonces me dijo, mira, te quiero platicar el caso de éxito para ver cómo lo podemos hacer bien y seguirlo replicando. Esto para historia de la filosofía. Bueno, ahorita ya vamos a dejar de hacer historia de la filosofía, aunque sí podamos hacer grupos de estudio de historia de la filosofía, pero en un futuro grupos de ética y grupos de estudio de ética y grupos de estudio de estética. Entonces, Elliot, adelante. Bueno, pues hola a todos y muchas gracias por esta inesperada invitación. Y pues, pues sí, en general voy a explicar un poco de cómo fue este caso del grupo de estudio. La verdad, creo que los que integrábamos el grupo estamos bastante satisfechos con cómo resultó. Entonces, pues les voy a compartir la presentación. Sí. Sí, claro, si quieres comparte pantalla para que vayamos viendo la presentación que nos preparaste. Creo que no Ok. te esperabas que le ibas a presentar a más gente que a mí, pero No, bueno. en realidad. Bueno, Ok, está bien, eh, no pasa aquí nada. está, nada más, aquí está. Muy bien. Listo, ya Sí sé. se ve todo bien, ¿verdad? Sí, se ve todo bien. Bien. Bueno, pues este fue un grupo de estudio, como lo comentó Mateus, de la continuidad del primer ciclo de Mindshop, y nosotros nos enfocamos en los presocráticos. Ya para cada grupo de estudio hay un libro en específico en el que cada grupo de estudio se enfoca y pues lo discuten a su manera. O sea, cada grupo se enfoca en una manera que a ellos se les acomode para llevar las sesiones, etcétera. Entonces, pues así es como nosotros lo quisimos llevar. Y pues es un grupo de estudio de los presocráticos, los primeros filósofos griegos. Y el grupo estaba conformado por María Elisa López, Daniel Pérez, Laura Avellán, su servidor Elliot Sea y Pierre Espinosa. De hecho, saludos a todos ellos. Saludos a todos. Shout out para la raza. Después los invitamos, hacemos otro y ya los invitamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, aquí preparé una presentación como muy básica, o sea, para Claro. explicar, pues, qué fue el grupo de estudio. Eh, Como en cada grupo de estudio, el material que utilizamos fue un libro recomendado que está en el manual de continuidad de ciclo de aquí de Mindshop. Y ese fue el material principal. Nuestros dispositivos para conectarnos a sesiones por Zoom. Nosotros hicimos sesiones por Zoom y ahí nos conectábamos cada Sí. semana para discutir, pues, el tema del libro, ¿no? Pues Y para pues, dar un poquito de contexto para los que no saben, sí, cuando Elliot y yo desarrollamos un manual de continuidad de ciclo que es gratuito para los miembros, ¿verdad? Una vez que haces miembro, al final de tu ciclo recibes el manual y tiene ciertas recomendaciones de cómo seguir estudiando sin gastar. Esa es la idea. Seguir estudiando con otras personas sin estar gastando dinero. En pocas palabras, eso es lo que es. A lo mucho sería comprar el libro, aunque no es exactamente obligatorio, sí se recomienda, pero pues sería comprar un libro y luego juntarse con ciertas personas para ir estudiando periódicamente, ¿no? Para desarrollar una continuidad, porque aquí en sí, Mindshop no nos enfocamos en intensidad, nos enfocamos en constancia, ¿no? Permanencia. sí, y pues básicamente ese es el material que utilizamos para el, sí, para el grupo de estudio, perdón.
y pues ganas de estudiar. Claro. Esa es, Sin yo eso no creo hay que, nada. exactamente, yo creo que esa es la primera y luego ya el demás material. Y pues además de esto, se regresó. Además de esto, pues utilizaron algunos miembros libretas para hacer apuntes, señalar en el libro con color, eh, post-its, etcétera. Claro. Esto es secundario, pero pues yo en lo personal recomiendo fuertemente hacer apuntes, etcétera. Sí. Bien, sobre las sesiones que tuvimos un total de 11 sesiones, una por semana, y en cada una veíamos a uno o dos filósofos presocráticos, dependiendo de la extensión de la lectura. Por ejemplo, había lecturas de 10 páginas, pero había lecturas de 50 páginas. Entonces, dependiendo de eso, veíamos uno o dos filósofos. Cada sesión duraba una hora en promedio. La más larga pudo haber durado 10 minutos más, una hora 10, una hora 15 Ok, probablemente. ok. Y la más corta, pues probablemente 50, 55 minutos. ¿Y O cómo sea, les fue con la asistencia? Porque ese fue un problema recurrente, ¿no? De otros grupos. sí, precisamente algunos no estaban en la sesión. Había sesiones en que nada más estábamos dos. Yo estuve presente en todas las sesiones y Tú estabas siempre, liderando, ¿no? Tú sí, lideraste el grupo. exactamente. Sí. Yo tomé el cargo de liderar o de guiar este grupo y yo estuve presente en todas las sesiones y a veces me acompañaba, por ejemplo, Daniel Pérez, o a veces me acompañaba nada más María Elisa, y así, o sea, Ese se es el iba plan. alternando la asistencia, Sí. eh, pero por ejemplo, Pierre no podía asistir en el horario porque pues nos pusimos de acuerdo qué horario y qué día de la semana tenemos más disponibilidad o al menos la mayor cantidad de personas y pues éramos cuatro de cinco los que sí podíamos ese horario en ese día y pues Pierre no tenía la disponibilidad. Oh, creo que se cortó Elliot. Bueno, bueno, Elliot, ¿me escuchas? A ver, voy a parar el video, espérame. Volvemos. Tuvimos una pequeña falla técnica, una disculpa. Nuestros inversionistas multimillonarios no nos han aportado más capital, entonces no tenemos suficientes recursos para pagar mejores internets, entonces pues una disculpa. Elliot, ¿en dónde estabas? Bueno, no sé precisamente dónde me quedé, pero pues creo que me quedé hablando sobre la asistencia. Sí, por En ahí. general era eso, o sea, em, no, yo estuve en todas las sesiones, algunos me acompañaban, otros no podían, y así, o sea, se estuvo alternando la asistencia, yo fui el que ahí estuvo en cada sesión, y Sí. principalmente por tomar ese rol, ¿no? O sea, por haber tomado ese rol de dirigir Sí, el yo creo grupo. que en realidad cualquiera lo pudo haber tomado. O sea, claro que Claro, la decisión lógica eras tú porque tú estás estudiando pues, filosofía, ¿verdad? Estás estudiando sí, Sócrates y todo. Entonces, definitivamente sí. Pero si alguien más hubiera querido tomar la batuta, no pasa nada, ¿verdad? El que sea, claro. en realidad más bien es el tema de disciplina, estar leyendo, estar preguntando, estar aprendiendo, todo eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, pues no había demasiado problema al respecto. Y, y bueno, con respecto a la frecuencia de las sesiones, hacíamos una por semana. Cada miércoles era nuestra sesión. Hubo algunas semanas en que las cambiamos, por ejemplo, para el jueves o para el viernes o algún otro día, más que nada por disponibilidad, pero pues podemos decir que no fallamos en ninguna sesión o al menos en ninguna semana. Entonces, Ok. pues ahí ese logro está ahí. Palomeado. Eh, Muy sí. bien. Y pues en cada sesión discutíamos ideas de los filósofos y algunos apuntes o algunas citas que quisiéramos comentar. Y en general no expresamos muchas opiniones, o sea, solamente eran reflexiones o puntos así que con respecto al tema, o sea, no había nada de opiniones propias. Entonces, Ya. pues eso también
fue algo bastante importante y bastante bueno para el grupo de estudio, porque pues nos enfocábamos en el estudio, nos enfocábamos en seguir aprendiendo, no meter algún sesgo o alguna ideología que tuviéramos. Sí, definitivamente el tema de las opiniones es relevante porque el objetivo de estudiar es entender, ¿no? El Sí, buscar entendimiento de estos filósofos. Y claro que es prácticamente imposible no generar una opinión de cada cosa que estamos leyendo, ¿verdad? Pero la idea no es estar compartiendo opiniones. O sea, no te digo, a fin de cuentas no importa, pero es como un tema secundario, ¿no? O sea, puede ser atractivo para, por un fin interpretativo, por un fin personal o de entender el contexto, pero a fin de cuentas, ¿para qué estudiamos? Pues para entender, ¿verdad? claro. Algo que yo recomiendo sería que las personas busquen explicar, ¿no? Es decir, oye, ¿entendiste? Sí. Bueno, ¿cómo sabes que entendiste? Explícalo. Y entre cada quien explicándoselo a los demás, pues puede, una dinámica que se podría generar eventualmente, ¿verdad? Sería que cada semana le toque a una persona presentar. Ok. Entonces, cada semana hacen una rotación y cada semana alguien explica algo, ¿verdad? Sí. No sé si hicieron algo así o era más libre. Era un poco más libre, en realidad, de hecho, un poco más adelante lo explico, pero es básicamente que yo llevaba, por así decirlo, la batuta, pero no tomaba ese rol de yo dirijo todo aquí, Por sino, o supuesto. Sí, sea, es nuestro grupo de estudio. bien. Entonces, Sí, muy quien importante. quiera comentar, quien quiera preguntar, adelante, y entre todos contestábamos la pregunta o con algo que supiéramos, etcétera. Bien, padrísimo. De Sí, hecho, ahora que ustedes lograron hacer un grupo exitoso de esto, me gustaría, pues igual y juntarnos con todos ustedes, juntarnos todos los que estuvieron en el grupo y desarrollar una serie de preguntas, no sé, 5 o 10 ok. preguntas sobre el libro. Y esto puede servir como un precedente para todos los demás futuros miembros que escojan presocráticos, ¿verdad? Sí, sí, estaría bueno. Sería Mm, interesante un proyecto así. bien, Bueno, continuando sobre los miembros que conformamos este grupo de estudio, yo era el que, como comenté, dirigía el grupo, lo guiaba, por así decirlo, pero era completamente opcional. O sea, yo desde el principio les comenté, si tienen algún problema con que yo haya tomado o yo me haya postulado para ese rol, díganme y sin problemas, o que cambiamos. otra persona dirige el grupo, claro. Y pues en general, o sea, como comento, no era muy totalitarista, así de yo mando aquí, sino De que que no, está mal, eso que lo correcto es esto y no hay discusión, ¿verdad? sí, Eso no, o sería sea, una antifilosofía, ¿verdad? sí. Entonces, más que nada lo que hacía era, por ejemplo, pues la lectura de la siguiente semana es tal, o tal y tal filósofo, y así, o sea, no era más que una organización, por así decirlo. O sea, el rol que tomé era para organizar mejor el grupo y tener esta continuidad cada semana, esta frecuencia de las sesiones, etcétera. Buenísimo. Em, Entre todos aportábamos ideas, comentarios, reflexiones, cualquier cosa que viéramos que era relevante o que debía ser comentada, entre todos la comentábamos. Yo era el que, por ejemplo, iba avanzando con el tema y en cualquier momento eh, me interrumpían para hacer estos comentarios, como para seguir alimentando la explicación, etcétera. Sí, sobre las interrupciones. Para mí las interrupciones son necesarias. O sea, si no Sí, hay, si, se me olvidó prender aquí, tan improvisado que ni prendí estas. Digo, no hace mucha diferencia, ¿verdad? La superproducción. Este, creo que las interrupciones son totalmente necesarias, porque pues si no se empiezan a armar tipo monólogos. En la filosofía hay que platicar. sí, Es un tema que va y viene. Si solamente se trata de un lado, pues no sirve de mucho. Entonces, principalmente si no es una clase, ¿verdad? Ahora, claro. hasta en las clases, ¿verdad? Yo pienso que en las clases es importante tener la capacidad de interrumpir al profesor, claro, con todo respeto y todo, pero poder explayarse, ¿no? Entonces, yo Sí, pienso que esas pausas son muy necesarias. Qué padre que así lo manejaron ustedes. sí, y pues era más que nada como
yo continuaba con la lectura, o sea, con el tema del que estuviéramos hablando. Y, por ejemplo, si había lecturas que eran muy cortas, entonces cuando comentábamos esas lecturas muy cortas, pues las veíamos como en 15 minutos y luego el resto de la sesión hablábamos al respecto. Entonces, o en 20 minutos y el resto de la sesión hacíamos preguntas, comentarios, etcétera. Entonces, sí estuvo bastante bueno el grupo porque, como comento, nos alimentábamos entre todos. Ya. Y, por ejemplo, este libro que corresponde a este grupo de estudio de los presocráticos, yo lo vi en la facultad, en la carrera, Ah, sí. ¿Cómo se llama el y libro? se llama Los filósofos presocráticos de Tales a Demócrito, De Tales a Demócrito. Qué sí, de padre. Alberto Bernabé. Y es un estudio desde Tales de Mileto hasta los atomistas, que fueron los Sí, últimos los últimos presocráticos. presocráticos. Ujú. Sí, y la verdad está muy bueno. Lo recomiendo abiertamente el libro. Qué padre, Pero, qué bien, pero se por me antojó, ejemplo, se me antojó. Digo, no sí, especialmente Heráclito y Parménides, pero sí. ¿y qué otros tocan que no serían los más populares, tal vez? O sea, ¿qué otros abarca? Pues por ejemplo, hay filósofos como Zenón de Elea. Zenón de Lea, el primer estoico, ¿no? No, ese es Zenón de Sitio. Ah, Zenón de Sitio. Muy Sí, bien. Zenón de Zenón de Lea. Elea fue un parmenidio, fue alumno de Parménides y él planteó paradojas muy interesantes, como la paradoja de Aquiles o de la flecha, etcétera. Son paradojas bastante conocidas Ok, y que son tanto matemáticas como filosóficas. Entonces qué chido. está muy Y hablando de interesante. matemáticas, ¿sale Pitágoras o no? Salen los pitagóricos, o sea, no Es, sale qué chido. Pitágoras en sí, sino la escuela La pitagórica. escuela pitagórica. Sí. Muy bien. Sí, la verdad está muy bueno, está completo y pues aborda los filósofos presocráticos de los que más tenemos conocimiento hasta ahorita. Claro que pudo haber muchísimos más, pero pues no tenemos tantos Sí, fragmentos o sí, se perdió mucho. menciones. Sí. Y eso es lo que más nos gustó de las lecturas, que tiene fragmentos de las obras de estos filósofos. Entonces no solo hace un análisis de lo que decía cada filósofo, sino que además presentaba los fragmentos que se conservan todavía. Mm, Y pues eso está mucho más interesante porque puedes ver tú mismo los fragmentos y sacar propias interpretaciones y entendimientos, lo sí. cual ¿Sale alimenta todavía Diógenes? más. ¿Sale Diógenes? Diógenes de Porque Apolonia, sí, sí sale. sí, Qué sí, chido. Porque ahí es está. considerado un presocrático en algunas listas, ¿no? Sí, sí, Y- de hecho, eh, salen bastantes. Empédocles de Acrajante, mm, sale, por ejemplo, un filósofo que es Alcmeón. Alcmeón, no recuerdo de qué ciudad era, pero Alcmeón no es muy conocido y que lo mencione ahí también juega cierto papel porque es otro filósofo que también se enfocaba en estas teorías de Parménides, pero como que las quiso reformar un poco, entonces eh, juega un papel importante ahí para la filosofía clásica, Platón, qué chido. Aristóteles. Sí. Cosa que no siempre se toma en cuenta. Muy padre. Exactamente. Bueno, aquí pues continuando, como comenté, las preguntas que se hacían, entre todos las contestábamos, alimentábamos esta reflexión, etcétera, y también pues en ocasiones no se conectaban todos, pero grabamos las sesiones y quien no pudieron asistir las escuchaban o las veían de manera asíncrona ya cuando tuvieran tiempo. Ok, Ah, también grababan. Qué padre. sí. Sí. Y tenían un Google Drive o algo así. Se compartían ahí los videos. Sí, exacto. Ahí subíamos las clases en Google Drive y ya subíamos tanto el video como el audio, entonces, Qué padre. para la comodidad. Sí, claro, claro. Depende de cada quien cómo la quiera ver. Sí. Ah, y pues algo bastante importante sobre el aprendizaje que nos llevamos en general. eh,
no, no solo fue una ventaja muy grande que el libro tuviera estos filósofos presocráticos y que presentara un análisis hasta cierto punto detallado acerca de las ¿Eh? teorías de estos filósofos. ¿Cuántas Sí, páginas tenía el libro? el libro tiene en total como 300 y cacho, Ok. eh, pero, por ejemplo, hay una sección que está al final del libro que se llama apéndices. Y Sí. esa está bien interesante porque, por ejemplo, una sección de los apéndices era los nuevos fragmentos de Heráclito y hablaba de cómo se encontraron de repente nuevos fragmentos en un país nórdico. Buenísimo. Sí, o sea, te explicaba un poco del contexto de cómo encontraron esos fragmentos y por qué son atribuidos a Heráclito. Y, por Claro, porque hay que ejemplo, justificar, ¿verdad? Es un tema difícil, exactamente, ¿no? sí. Pero qué chido. Entonces, sí, o sea, y tenía, por ejemplo, la última sección de los apéndices se llamaba El papiro de Derveni y de Derveni. Y es un papiro, unos fragmentos que encontraron en la ciudad de Derveni. Y ahí hay también otros fragmentos de Heráclito, otros de Empédocles, y está muy, muy interesante. O sea, la verdad el libro está bastante completo y justo el autor menciona de que una compilación de los fragmentos de los presocráticos no puede faltar el papiro de Derveni y te empieza a Mm, explicar de qué trata, cuáles son los fragmentos que trae, etcétera. Está bastante bueno. muy bien. Y bueno, eso fue una ventaja enorme, pero además teníamos esta apertura entre nosotros, los que conformamos el grupo de estudio, de tratar de comprenderlos Sí, y tener esas ganas de entenderlos. Entonces, porque castigan, ¿no? Hay muchos fragmentos que castigan, es decir, sí, castigan al lector, que es de que, oye, ¿qué es esto? ¿Qué puede significar esto? Entonces es sí, una lucha. A mí me encantan los presocráticos. Es una sí, filosofía son muy, bastante muy... buenos. Sí. Y Si queremos entender bien a los clásicos, pues hay que arrancar desde la raíz, ¿verdad? Hay que empezar. exactamente. Muy bien. Entonces, y justo pues nos sucedía bastante eso, que hacíamos ciertas analogías con cosas que pensamos hoy todavía, o cómo los filósofos presocráticos se acercaban a teorías físicas o biológicas, pero algo les fallaba en su teoría y ya no era como ahora en la contemporaneidad tenemos Ya. entendido y estudiado. Pero sí, está muy, muy bueno. Mm. Y pues además, no solo nos llevamos ese aprendizaje del material y de nuestras ganas, sino incluso cómo organizar un grupo de estudio, que eso es también muy importante para la posteridad. Cuando nosotros queramos hacer un grupo de estudio nuevo en Mindshop o incluso con amigos o etcétera fuera de Mindshop, ese aprendizaje que nos llevamos de cómo organizarlo, de cómo llevarlo, de cómo organizarnos en lecturas, tiempos, etcétera, Sí. fue un aprendizaje bastante bueno también. Pues les podemos mandar este, por ejemplo, les podemos mandar este video para que le echen Sí, un ojo, porque la verdad es que yo sabía que iba a fallar, la gran mayoría de los grupos iba a fallar. Bueno, no sabía, para ser preciso, no sabía, pero sospechaba, porque estudiar es bien difícil. O sea, claro, mantener un ritmo de estudio constante es bien, bien complicado, especialmente complicado con la forma en la que el mundo está, ¿no? Y las responsabilidades que todos tienen y todo. sí. Entonces, es un reto difícil ahí de lograr salir exitosamente. Pero bueno, estos tipos de tips ayudan, ¿verdad? O sea, ponerse de acuerdo, entender, también tener bien claro por qué están estudiando, ¿verdad? O sea, para qué hacer todo esto. Eh, y creo que parte del para qué está en la libertad de que hay muchas opciones. O sea, cada quien escoge la que quiera, son varias y nadie está obligado a meterse, ¿verdad? Claramente. Entonces, una vez que alguien decide meterse y una vez que escogen un filósofo, hay algún motivo y yo pienso que ese motivo lo tienen que tener claro las personas que se metan a estudiar, ¿no? Y luego, claro, la disciplina, pero pues hay mil herramientas para poder hacer eso, o sea, alarmas, calendarización. Sí, siempre salen de emergencias, pero no pasa nada. Está padre eso que graban, si alguien falta, pues lo puede ver. Esas las ganas, es la base, ¿no?
y también la persistencia, porque pues uno puede tener ganas y luego dura 5 días esas ganas, y si no hay persistencia, pues tampoco se avanza mucho. Pero bueno, esa es la última diapositiva. Ah, nada más falta, pues estas son otras cuestiones. No era obligatorio, por ejemplo, terminar las lecturas, comprenderlas, pues mucho menos. O sea, para comprenderlas mejor, para eso entrábamos a la sesión. No Claro. era obligatorio tener una comprensión absoluta, Sí, no, no, eso toma años, pero claro. hay que empezar Y por leerlo, ¿verdad? exacto. Entonces, justamente ese fue un punto también muy importante, que nadie era experto. Eh, yo tenía este background de que Sí. pues ya había tenido, ya había tomado este libro en la universidad, pero tampoco, por ejemplo, no habíamos visto a todos los filósofos del Ujú. libro. Entonces, Vieron había, fragmentos, o sea, sí, pasajes, ciertos filósofos. exactamente, había unos nuevos para mí incluso y traté de sacarles el mayor jugo posible. Sí. eh, y pues, en general, nos quedamos con una muy buena experiencia, un buen sabor de boca sobre este grupo de estudio y nos queríamos ver presencial, pero por temas de organización no pudimos, Ah, pero ¿eran todos de Monterrey? ¿Son todos de Monterrey? no, había algunos de Ciudad de México y alguien de Guadalajara, creo. Ah, ya, Sí. ya, ya. Em, pero tenemos ciertos planes, por ejemplo, queremos hacer una línea del tiempo con las ideas como la línea del tiempo que tú nos muestras en el ciclo de Historia de la Qué bien, Filosofía. qué Sí, bien. queremos hacer un proyecto así, claro que tampoco tan sumamente elaborado y tan Como el extraordinario ciclo, como ¿vale? es. Sí, solamente queremos seguir retomando esas ideas, eh, ver otra vez todas las ideas que proponen los filósofos, etcétera. Eh, me, algo que me acordé de Harry Potter, ¿no? En uno de los libros de Harry Potter, en el de Half-Blood Prince, algo así. No sé cómo se llamaba en español. El El príncipe, príncipe mestizo. el príncipe mestizo, exacto. Al principio, Harry se encuentra un libro y es un libro especial porque tiene todas las anotaciones de alguien, ¿verdad? No, Ah, hombre, sí, se me pone la piel chinita porque está increíblemente bien hecho todo eso, ¿verdad? Y digo, ya sé que no es un spoiler, pero pues prefiero ni decirlo. Por si alguien no ha visto eso, que lo vean por primera vez, es una sorpresa muy, muy padre. sí, Se me hace que se me hace, es una de las cosas geniales de cómo J.K. Rowling escribe, ¿verdad? sí, Pero algo así estarían haciendo ustedes, ¿no? Estarían dejando un tipo de legado, de marca, de tips, claro, para que los futuros que se avienten un grupo de presocráticos tengan, la verdad, no, pero está, esa parte en el libro, la verdad la hacen muy bien. Eh, y eso es algo interesante de los libros, ¿no? Porque cuando compramos libros, está solamente el texto. Pero ¿qué pasa con las notas? Las notas claro, del autor o de las personas que lo están leyendo, ¿no? Entonces ustedes pueden desarrollar notas para cada página, no para cada página, para cada capítulo y recomendaciones, ¿no? O sí. recursos, muchas cosas que se pueden hacer. Pero muy chido, Eliot, muy, muy chido. Sí, y pues en general es eso. Le mando otro saludo y las gracias al grupo de estudio. La verdad, una muy buena experiencia. Bueno, Muy entonces bien. dejo de compartir y ya aquí regresamos. Muy bien, muy bien. Entonces, ya Am, nada más te tengo una pregunta, ¿no? Si quieres ok, ahorita, si quieres hacer preguntas o si no, no pasa nada. También para no extendernos tanto, claro. porque tenemos otros temas que hablar aparte Sí, este, ¿verdad? Pero mi pregunta es muy sencilla. ¿Sirvió de algo? ¿Aprendiste algo? sí. La verdad es que sí, aprendí bastante y sirvió bastante más porque, pues, primero, por cuestiones generales, o sea, de aprendizaje, claro, los presocráticos, esta parte importante que mencionábamos hace un momento de que, pues, son importantes para entender a los clásicos. Eh, Cuestiones un poco más específicas, por ejemplo, que ese entendimiento de los presocráticos para entender a los clásicos me va a ayudar en la tesis que estoy haciendo. Eh, y pues en general, ¿de Mm, qué sirve? Pues en general es para tener un mejor entendimiento acerca de cómo son estos inicios en la filosofía, lo que no solo el inicio de la filosofía occidental y cómo todos estos filósofos
toman ciertas cuestiones, por ejemplo, en los viajes que hacen a Egipto, a Babilonia, etcétera, eh, agarran un poco de la cultura de estas ciudades e incluso ciertos conceptos religiosos y se los traen y los transforman en sus propias teorías, eh, por ejemplo, concepciones de dioses egipcios. Algunos dioses egipcios eran dioses, por ejemplo, del agua, del aire, del fuego, de los cuatro elementos, que pues a fin de cuentas retoman algunos filósofos presocráticos, tales de Mileto, Anaxímenes, pero no solo eso, sino el hecho de que te da un mejor entendimiento acerca de cómo es que pensaban estos filósofos, cómo llegaban a sus conclusiones. Y esto, a su vez, se puede transformar en un método de un mejor aprendizaje o una mejor observación para nosotros, para ver cómo es que hace 2500 años, Tales de Mileto estaba observando o cómo llega a esa conclusión de que todo está hecho a partir de agua. Entonces, eh, entender cuáles fueron sus métodos, cuál fue su metodología. Aquí está, de hecho, Tales de Mileto. Tales de Mileto. Eh, entender su metodología para llegar a ese tipo de conclusiones puede servir bastante para ver esas formas nuevas o que no conocemos de llegar a nuevas conclusiones. Entonces, pienso que ese fue como el mayor aprendizaje y de lo que serviría, de lo que sería útil este grupo de estudio. Buenísimo, qué bien. Y dijiste que te va a servir para la tesis también. Va a ser sobre el banquete tu tesis. Sí, mi tesis la voy a hacer sobre el banquete de Platón. Ahí todavía la estoy trabajando. Me restan 3 años y medio Ya para sé, entregarla. buenísimo. Te estás adelantando bastante, pero Sí, te va a quedar como un muy buen trabajo. eso espero. Pero yo también te tengo preguntas. Adelante. Por ejemplo, tenemos este caso o sea, este grupo de estudio que pues, como comentabas, el proyecto que tenemos en manos de hacer esta línea del tiempo puede servir para la posteridad, para grupos de estudio, Sí. pero ¿habrá manera de garantizar una efectividad así o mejor o sí, al mismo nivel en otros grupos de estudio que no sean necesariamente presocráticos o Sí. en los que no haya personas con una preparación, con cierto background, etcétera? Es difícil, para ser sincero es difícil, porque aunque sé que tú no intervenías como un totalitarista, ¿verdad? Como dijiste, pero estoy seguro que tus comentarios, tus preguntas, pues conectan a la gente y hasta inspiran a estudiar más. Entonces, digo, el rol del guía o del tutor o del maestro, como le queramos llamar, o el profesor, pues es ese. Claro que no quiere decir que no hayan otras personas que le hayan dedicado mucho al estudio de la filosofía por su propia cuenta, ¿verdad? Acuérdate que tenemos miembros de todas las edades, ¿no? Desde 15 hasta 70 años, y hay muchas personas que son, pues, o psicólogas o veterinarios, o, ¿verdad? O personas que estudian física o lo que sea, o personas que están desempleadas, ¿verdad? Pero usan mucho de su tiempo para aprender y estudiar por su cuenta. Y ahí se requiere mucha disciplina. Entonces, si ya están acostumbrados a hacerlo de su propia forma, o sea, individualmente, ya se conectan con un grupo de personas, pienso que va a ser más fácil. Entonces, esos también podrían ser buenos líderes, ¿verdad? Porque no quiero usar exactamente la palabra tutor, porque no necesariamente aplica, pero ellos que lleven la batuta sí lo podrían hacer. Garantizar la calidad en todas, no lo creo, pero quién sabe, tal vez algunos desarrollen otros tipos de proyectos, ¿verdad? O sea, esto que ustedes hicieron fue un ejemplo en un espacio del tiempo, ¿verdad? Con este tipo de personas, ¿verdad? Fue un ejercicio. Unos pudieron, unos no. También está el tema de la aleatoriedad, ¿no? Porque fue completamente aleatorio, ¿verdad? Yo solamente les pregunté a toda la sociedad, oigan, ¿quiénes se apuntan y cuáles quieren estudiar? Y lo hicimos como que un match aleatorio y los juntamos. Sí, son todos miembros de Mindshop,
pero no todos se conocen al 100% en Mindshop, ¿verdad? Digo, ¿qué sería conocer a alguien al 100%? Eso es una cosa muy ¿verdad? Un poco desviada, pero más bien lo que podríamos empezar a hacer es aquellos que logren terminar un libro, los pasemos a un tipo de segundo como batch, ¿no? Como un segundo grupo. Y en este segundo grupo por lo menos son personas que mostraron un poquito más de seriedad, personas que mostraron un poquito más de compromiso. Y ahora sí, volvemos a hacer el ejercicio. ¿Quiénes quieren, verdad? Y tomamos de esas personas que sí se esforzaron y sí supieron entenderle al ejercicio y las difundimos para otros grupos. Es decir, a ti te va a tocar con otras personas y a los demás miembros con otras personas. ¿Para qué? Para que puedan esparcir esta llama de la curiosidad o del conocimiento. Eso es lo que se me hace que vamos a hacer, ¿no? Porque sí, ustedes podrían seguir estudiando juntos, ¿verdad? Y no estoy peleado con eso. Pero, por ejemplo, si van a estudiar Platón y ustedes lograron hacer esto funcionar, ustedes tienen una historia importante que contarle a aquellas personas que no lo lograron, que no fueron exitosas. Y muchos se acercaron a mí, ¿eh? ¿Te acuerdas que hasta platicamos una vez? Me dijeron, oye, Mateus, yo traté, empecé a hacer el grupo y de repente ya nadie respondía, uno se salió, ya nadie se juntaba, hicimos una junta y luego ya nadie se presentó. Esto es lo más común, más bien esa es la regla. Por eso me interesa mucho escuchar sobre este caso, porque es una anomalía. La pregunta es cómo pasamos a que esa anomalía sea... Ahora, puedo estar equivocado. Puede que alguien me diga, espérate, Mateus, no es cierto. Nosotros también lo logramos. Puede ser. Me encantaría. De hecho, vamos a echar a andar una... Pues mira, en la cantina presencial que vamos a hacer, vamos a platicar por ahí, ¿no? Este episodio lo voy a lanzar el próximo lunes, 29 de agosto. Ok, Entonces todavía hay tiempo. De hecho, esa semana va a ser la junta presencial, ese viernes. Entonces, pues vamos a ver, ahí en la junta presencial pues platicamos, ¿no? Porque también no quiero juzgar ni culpar. claro. No es tan fácil decir, oye, los que no se juntaron son los flojos y los que se juntaron son los movidos. No es cierto, el mundo es mucho más complicado que eso. Entonces, más bien lo que me gustaría es entender qué pasó, ¿verdad? Sí, Pero bueno, por ahí va la respuesta. Garantizar no creo, pero podemos seguir esforzándonos para mejorar, para seguir, hacer un proceso de, de avance. claro. Bien. Sí, me suena Entonces, bastante. pues ahí la dejamos, Elliot. Si te Ok, parece, si quieres las otras preguntas podemos verlas ahorita entre nosotros. Ahí dejamos este episodio completamente improvisado. Espero les haya gustado. Bueno, no completamente, porque tu presentación sí está muy bien trabajada. Entonces, gracias. sí, no, la estética no es lo importante es lo que, bueno, hay quienes se pueden contraargumentar esto, ¿verdad? Claro que la estética es importante, pero para este ejemplo, para este caso, lo importante era más bien explicar qué sucedió. Sí, Entonces, Elliot, muchísimas gracias. Gracias por tomar esta invitación y seguimos platicando ahorita de lo que falta de la junta sí. semanal. ¿Ok? Gracias a ti y pues un gusto aparecer aquí en Mindcast por primera vez. Entonces, pues un saludo a todos. Muchas gracias. Ya está. Hecho, Elliot. Ahorita abro otra junta para que sigamos. ¿Ok? Ok. Hasta luego. Bye.